de campañas de concienciación sobre la población para proteger nuestra salud comunitaria. Y hay una persona que lleva, yo creo que toda su vida dedicada a ello. Él es Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública y además jefe de la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital General de Elche. Juan Francisco Navarro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lleva toda la vida dedicado, desde que comenzó. ¿Cómo ha evolucionado la medicina preventiva y la percepción de la población? Lo digo porque les preocupa muchísimo los bulos en las redes sociales. Hay gente que todavía toma lejía porque lo escuchan en las redes sociales. Efectivamente, estamos en una época de total cambio en cuanto al paradigma de la información en salud pública, en prevención, en educación sanitaria, de tal manera que empiezan muchas personas, pues últimamente solamente se informan con redes sociales, ¿no? Las redes sociales, la información puede ser bastante mala, muy poco filtrada, y entonces observamos grandes cambios en la aceptación, por ejemplo, de las vacunas o grandes cambios en la nutrición de las personas, simplemente basadas en consejos de gente que no tiene experiencia ni tiene autoridad y sí tienen intereses económicos para ello, ¿no? Nosotros, en los servicios de medicina preventiva, ocupamos una parte pequeña dentro de esa gran red de salud pública, pero muy importante. Nosotros empezamos en el año 1989, este año cumpliremos 37 años y, aunque somos servicios hospitalarios, pues ejercemos una importante función en varios aspectos de medicina preventiva que yo creo que son importantes y han hecho al hospital mejor y al Departamento de Salud. Y sobre todo a las arcas públicas. Han ahorrado millones de euros. La medicina preventiva sirve para eso, para prevenir enfermedades crónicas o para paliar en la medida de posible la prevalencia que tienen esas patologías sobre la población española. Pero concretamente en la ilicitana, Juan Francisco, vimos en el COVID lo importante que es la vacunación. Salva vidas. ¿Por qué hay movimientos antivacunas? ¿Qué pierde la sociedad dando pábulo a esas personas que dicen que vacunarse es malo? Bueno, es un tema complejo. La verdad es que las vacunaciones, el otro día escuchaba un informe europeo que hablaba de que solamente se gasta el 0,5% del presupuesto de sanidad en vacunas, cuando las vacunas realmente, bueno, ahora mismo su efecto sobre las enfermedades infecciosas es demoledor, es decir, consiguen que desaparezcan y que nos olvidemos la mayoría de enfermedades infecciosas, pero en el futuro pues habrá vacunas para el cáncer, para dejar de fumar y para un montón de cosas, porque la inmunización es una estrategia que normalmente suele tener un coste-beneficio que está entre 2 y 7 euros ahorrados por cada euro gastado. Y además, y en el caso de las vacunaciones, hay vacunaciones que suponen un beneficio de 15 a 1 o de 20 a 1. En el caso que tú decías, de la vacuna de COVID, resulta realmente paradójico que hemos asistido a un momento histórico en la humanidad, que es la primera curación más o menos inmediata de una epidemia infecciosa por una vacuna. Además, realizada por una técnica novedosa, por vacunas de ARN y fabricada en dos o tres meses y a precios bajos, que permitió ponérsela en todo el mundo. Yo recuerdo que nosotros empezamos a vacunar en enero de 2021 y teníamos alrededor de 100 casos semanales en personal sanitario, que lógicamente tanto a nivel comunitario como en el trabajo se exponía a COVID, y fue como cerrar un grifo. Empezamos a vacunar durante una semana entera, pues vacunaríamos 500 personas o 400 cada día de personal sanitario y dejó de haber casos. Claro, ahora, con la perspectiva que da el tiempo, tenemos que ver lo que ha sido un éxito asombroso con la vacuna de COVID. ¿Por qué hay personas que desarrollan otro tipo de creencias? Bueno, pues porque es muy fácil plantear desinformación. Yo creo que las sociedades occidentales también estamos en medio de una lucha en la que la desinformación es una manera de desestabilizarnos, de vendernos cosas que no necesitamos.
En fin, como te digo, muy complejo el tema. Desde luego. Bueno, pues la vacuna puso a la COVID, ya nos curamos de esa pandemia mundial, pero ¿qué hay de las otras epidemias que hemos tenido? Porque desde su departamento habrán hecho frente no solo a la COVID, sino desde el 87, ¿qué otras epidemias hemos tenido? La gripe aviar, ¿cómo han funcionado las vacunas? Bueno, digamos que desde las pandemias por regla general, las que hay y las que habrá, van a proceder de zoonosis, es decir, van a proceder de enfermedades de animales que no controlamos bien. Ahora, bueno, con la perspectiva de One Health, pues ya nos estamos poniendo las pilas y estamos haciendo que los animales estén sanos para que podamos estar sanos también los humanos. Pero, bueno, lo cierto es que ha habido epidemias de todo tipo. Se prevé que pueda haber epidemias de modificaciones del virus de la gripe. Entonces, bueno, más que pensar en el Zika o pensar en el SARS o pensar en enfermedades importadas, el dengue, es decir, estamos teniendo un proceso de cambio climático que puede hacer llegar a enfermedades tropicales, para la mayoría de las cuales hay vacuna, y se podría disponer de ellas en buen momento. Pero yo creo que tenemos que empezar a preocuparnos sobre todo de lo más consistente. Hemos tenido ahora, durante el mes de diciembre, enero y febrero, una epidemia de gripe terrorífica, con una cantidad de ingresos hospitalarios, con unas tasas tremendas que afortunadamente, como se presentó la gripe un poquito en Navidades y un poquito antes de Navidades, echó un poquito para atrás y empezaron a bajar las tasas, pero nos temíamos si hubiera subido la incidencia de gripe. Durante los días de Navidad hubiéramos tenido unos problemas, un colapso sanitario importante. Aún así, nos hemos pasado mucho tiempo sin poder utilizar todas las camas del hospital. Claro, ¿y cómo se ha hecho frente a ese brote? ¿Cómo estamos ahora, en febrero? La verdad es que la gripe prácticamente ha desaparecido, sigue estando muy presente el virus respiratorio sincitial, que son los dos virus estacionales. El COVID no lo es. El COVID es una infección que los casos que se dan ahora suele ser en gente no vacunada, gente que tiene muchos factores de riesgo, y los brotes se dan en primavera y en verano. Es decir que, bueno, pues hay que seguir animando desde luego a que la gente se vacune de gripe y de COVID. De gripe, por ejemplo, un tercio de los mayores de 80 años en la Comunidad Valenciana están sin vacunar. Y a veces dice, ¿pero cómo es posible? ¿En qué estarán pensando? Si una gripe con su neumonía asociada, con su agravamiento de enfermedades cardiovasculares, con el riesgo de infarto, de ictus, te puede matar si tienes más de 80 años, ¿no? Y luego la vacuna del virus respiratorio sincitial este año solamente se ha puesto, como era la primera vez, pues a los trasplantados y a las personas en centros sociosanitarios, pero al año que viene entiendo que hay que ponérsela a una gran variedad de enfermos crónicos. O sea que primero yo creo que hay que conseguir que la aceptación de las vacunas sea buena para que la gente se mentalice de que estas son ahora mismo las enfermedades importantes. Sí, pero vemos que la vacuna nos ha erradicado enfermedades que las pensábamos que ya no las íbamos a tener, pero vemos ahora, en 2026, que ha aparecido el sarampión, por ejemplo, y que hay un brote confirmado de sarampión. Claro, bueno, el sarampión, yo creo, los que ya somos un poco más mayores, pues, y todavía nuestros padres recuerdan que el sarampión era una plaga. Antes de la vacunación era una causa muy importante de mortalidad, de retraso mental en niños, de sordera, en fin. Bueno, hace 50 o 60 años muchos niños morían de enfermedades perfectamente prevenibles ahora, ¿no? Entonces el sarampión es una enfermedad transmisible por vía aérea, la más contagiosa que conocemos, tiene un RO de aproximadamente 20, es decir, que cada persona contagia a otros 20 si no hubiera inmunización, y necesitamos, por tanto, un buen efecto rebaño. Necesitamos que de cada 20 personas, al menos 19 estén vacunadas y hagan ese efecto protector sobre los pocos que no quieren o no pueden vacunarse para que no haya epidemias, ¿no? Yo creo que no hemos terminado de hacer bien las cosas de la vacunación de adultos y sobre todo de las personas de edad intermedia, pues entre 35 y 50 años, que son las que o bien han recibido una dosis o muchas veces cuando vienen de terceros países donde hay una elevada infección de sarampión vienen sin ninguna vacunación. Los casos, por ejemplo, importados proceden de Rumanía, proceden de Marruecos, y España es un país altamente receptor de migración, ¿no? Deberíamos seguramente pues, habernos procurado la vacunación
sistemática de todas esas personas que entran de fuera y que prácticamente seguro que no están vacunadas, ¿no? Y ahora, ¿cómo está ese brote de sarampión? ¿Cómo lo tenéis controlado? Pues bueno, está circunscrito a la provincia de Alicante. Bueno, surgió en un centro de trabajo, un edificio grande de oficinas de Alicante, con muchos casos, y sobre todo entre personas así de edad mediana, que son, ya digo, los más mayores lo hemos pasado sí, de modo natural, y los más pequeñitos que llevan ya sus 2 dosis y normalmente están inmunizados. Que yo sepa, había cerca de 30 casos, probablemente haya unos pocos más. Y según la última reunión en la que tuvimos acceso, ya digo, había sobre 30 casos, subiendo un poco, aunque controlándose relativamente bien, y afectaban sobre todo a Alicante, había algún caso en San Juan, había algún caso en Elda, pero bueno, básicamente por los desplazamientos de ese gran colectivo de trabajadores. ¿Y cómo están las enfermedades infecciosas en el departamento del hospital? Desde su unidad de medicina preventiva, ¿qué infecciones son las que más temen? Bueno, de las comunitarias nosotros digamos que nos volcamos un poco en la prevención, sobre todo por vacunación, de las enfermedades del paciente crónico. Una sociedad nuestra, ya de edad avanzada, pues tiene en torno pues, a un 12 o un 15% de población con enfermedades crónicas. Eso estamos hablando en un área como la de Elche, estamos hablando de 30.000 personas. Entonces, hay que abordar la vacunación, sobre todo la vacunación, por ejemplo, neumocócica, de la pulmonía grave. Hay que abordar la vacunación del virus herpes zóster, que es una vacuna que lleva unos años ofreciéndose. Se vacuna a las personas de 65 que cumplen ese año 65 o 80 a nivel comunitario, y se vacuna a las personas que toman inmunosupresores o con enfermedades importantes crónicas. Entonces, nos centramos en esa vacunación de crónicos porque son los que más gravemente van a pasar la infección. Y luego tenemos un tema muy amplio, que son las infecciones nosocomiales, las infecciones hospitalarias. Vale. Las que proceden... Ustedes han hecho un trabajo impecable. Han reducido muchísimo las infecciones en los quirófanos, ¿no? Sí, es curioso, pero en un pequeño hospital como es Elche, que nunca le han dado grandes recursos, pues nacieron 2 grandísimos proyectos para prevenir las infecciones hospitalarias en España, que son infección quirúrgica cero, que lo parimos aquí, y INCATIF, que es un proyecto también para mejorar los catéteres, la inserción de catéteres venosos, que son infecciones también muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos nosotros en 2013 de forma pionera con infección quirúrgica cero. El Ministerio lo ha adoptado ese protocolo. Recientemente hemos publicado en una revista de impacto que como mínimo previene 1/3 de las infecciones respecto, que es difícil porque no hemos empezado a prevenir ahora. Bueno, pues el protocolo previene 1/3 más. Una infección quirúrgica vale en coste directo de promedio 14.000-15.000 euros como mínimo, solo en costes al hospital. No digo ya a la persona o a la sociedad. Pero si comparamos sus protocolos con otros protocolos en otros centros hospitalarios, ¿ese tercio es una buena cifra o es todavía muy baja? En realidad, lo que comparaba el estudio con 30 y tantos mil pacientes, y que lo publicamos en una revista de alto impacto, era qué efecto tenía cumplir las 5 medidas preventivas a rajatabla sobre cualquier otro cumplimiento parcial, de 4, 3, 2, es decir, que en el mejor de los casos cumplir las 5 y ser riguroso y dar calidad en ese programa de seguridad te trae como beneficio el ahorro del 33%, que eso, según cálculo, suponía 1,5 millones de euros anuales para nuestro hospital. Y luego en el resto de España pues habría que hacer cálculos. Le tendrá que doler ir todos los días al Hospital General y ver cómo están paralizadas las obras del bloque quirúrgico. Eso para ustedes es un obstáculo tremendo. ¿Se pueden mejorar los protocolos cuando los quirófanos están como están, viejos, sin invertir? ¿Hasta cuándo va a poder resistir el hospital teniendo los quirófanos como están? Claro, la verdad es que es un problema porque el hospital había hecho una apuesta muy fuerte para ser un hospital un poco emblemático, ¿no?, en el plano quirúrgico, ¿no? Entonces yo creo que la dirección está haciendo enormes esfuerzos, los equipos quirúrgicos están sacando de donde no hay, intentando que las instalaciones duren, que todo funcione bien y que ningún problema técnico o de infraestructura
interfiera sobre la actividad quirúrgica. Y yo creo, bueno, pues que realmente que estamos haciendo un buen trabajo. Me imagino que costará mucho dinero volver a hacer un bloque quirúrgico y es una pena, porque tenemos servicios quirúrgicos fantásticos en el hospital que hubieran podido hacer una labor no solamente para nuestro departamento, sino para todos los limítrofes. Tenemos unidades quirúrgicas muy buenas en el hospital. Bueno, pero eso, su unidad ahora, en estos momentos, ¿cuál es el reto que tienen para 2026? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la verdad es que tenemos, en todos los ámbitos tenemos nuevos retos, es decir, el programa ampliado de inmunizaciones a crónicos cada día se extiende a más pacientes. Ese es el principal. Tenemos, por ejemplo, una vacunación de neumococo pues que se cambió de la 13 valente a la 20 valente y que apenas se habrá puesto el 30 o el 40% de los crónicos. Tenemos casi más de la mitad todavía que vacunar. Tenemos que ofrecer la vacunación para el herpes zóster para que no haya esas neuralgias posherpéticas tan terribles que produce la reactivación del antiguo virus de la varicela, como es el herpes zóster. ¿Tenemos varicela? El varicela la hemos pasado todos. Si nos hacemos un anticuerpo, nos sale la IgG positiva, que significa que el virus se ha quedado allí. Hemos curado la varicela, pero ahí se queda silente, las raíces nerviosas, el virus, y por la inmunosenescencia, pues a partir de los 65 años y más en adelante, se reactiva y produce ese cuadro de la culebrilla que puede ser relativamente leve, pero lo peor es la neuralgia posherpética. O sea que todos tenemos la posibilidad. Eso hay que vacunarse todos. Y en Europa acaparó en los últimos 8 o 10 años, pagaba más dinero las vacunas de virus herpes zóster, pero ahora que parece ya que tienen fabricación en más cantidad, yo creo que le toca a la población española. Ahora ya nos toca. Vale, bueno, eso será en cuestión de años que ustedes la implanten. Sí, a nivel de crónicos realmente se va a hacer en el menor tiempo posible. Nosotros pasamos unas 8.000 consultas de medicina preventiva al año, es decir, que vacunamos, y yo creo que tenemos una de las áreas mejor vacunadas de toda la Comunidad Valenciana. Cuando salgan la nuestra de crónicos, yo creo que sí, con total seguridad. Tenemos vacunados a 10.000, 15.000 pacientes seguro, y además nos conocen, saben cómo les atendemos y que lo intentamos hacer muy bien. ¿Y esto se nota en la mortalidad, si lo comparamos con otros departamentos de salud de la Comunidad Valenciana? Usted que es el jefe de el presidente de la sociedad. Yo creo que sí. ¿Notamos que hay más personas longevas con enfermedades crónicas en el Departamento de Salud del Hospital General que en el resto? Sí, las tasas de ENI, de enfermedad neumocócica invasiva de la pulmonía, que son sensibles a la vacunación, son en Elche de las más bajas. Pero es que, por ejemplo, las tasas, por ejemplo, de tuberculosis, que no es una enfermedad vacunable, gracias a los programas que hicimos en los años 90, que había muchísimos casos de tuberculosis y tuvimos que dar profilaxis algún año a cerca de 500 contactos. Es decir, eso fue una labor de ir poco a poco, de pico y pala, y al cabo de 15 o 20 años pues conseguimos que prácticamente hubiera muy poquitos casos y los que había eran reactivaciones o casos que provenían un poco de la migración. Claro, o sea que en estos momentos no hay que preocuparse. ¿Y de la hepatitis? La hepatitis B o C... La que más les preocupa. Bueno, tenemos de todas las letras, claro, ¿no? La hepatitis A es más propia normalmente de viajeros, los tenemos bien vacunados, porque hacemos también consulta de viajero. La hepatitis B, la verdad es que ha tenido un descenso impresionante con la vacunación de los niños, con el cribado de las embarazadas. La hepatitis B lleva camino casi de ser historia. Vaya. Y la hepatitis C, España fue pionero a nivel mundial un poco en la detección, el tratamiento con antivirales. Incluso ahora mismo, pues hepatitis C, prácticamente casi cualquier análisis que se hace a un paciente se le pide hepatitis C porque está demostrado que detectarlo a tiempo pues elimina, con un tratamiento antiviral de alta eficacia, pues elimina el estado del portador. O sea que en eso vamos bien. Vale, ¿y en qué vamos mal? ¿En qué es lo que más le preocupa a usted? Bueno, yo no sé, la impresión que me da es de que yo creo que la salud pública es tan amplia que debemos mejorar la capacidad, debemos ayudar a la atención primaria, a la medicina comunitaria, a que trabaje mejor. La medicina preventiva realmente el 90% de esas actividades lo tiene que llevar el médico de medicina familiar y comunitaria.
y deben trabajar con menos pacientes, tener más tiempo para la promoción de la salud. Debe estar, si estás sobrecargado con una consulta de 40 o 50, te puedes olvidar de la prevención o incluso de hacer bien casi la consulta asistencial. Entonces tenemos que dotar a la medicina familiar todo lo que se haga para mejorar su atención y que puedan trabajar en promoción de la salud y en medicina preventiva, estará muy bien. Yo creo que es el gran problema que tenemos ahora. Un país que no tiene una buena atención primaria, bueno, pues hace una atención cara y basada simplemente en curar en hospitales o en alta tecnología, y eso no trae medicina preventiva ni salud pública. Nos preocupa que no haya. ¿Nunca lo ha habido? ¿Esa atención primaria nunca ha tenido ese objetivo de apostar por la medicina preventiva y la salud pública? Sí, totalmente. La especialidad se llama medicina familiar y comunitaria, es decir, que los médicos de familia pueden, saben y quieren, y además la enfermería comunitaria también. Es decir, lo que pasa es que hay que mejorarles su trabajo, hay que meterles menos pacientes asistenciales, basado pues, bueno, en otras estrategias. Hay que quitarles, pues, a lo mejor control de bajas laborales, hay que quitarles rehacer recetas continuamente, y que el médico de familia sea un auténtico agente de salud comunitaria, que lo es. Sí, porque un consejo tan sencillo como lavarse las manos es casi igual de efectivo que una vacuna. Bueno, no tanto, no nos cura, pero prevenimos. Sí, sin duda. Ese es el mejor consejo que también se pueda dar en estos momentos para terminar esta entrevista. Juan Francisco, consejos para la población. ¿Que se vacunen? Sí, que utilicen los recursos de toda la vida que siempre han funcionado bien, ¿no? La vacunación está a la altura de, yo qué sé, del saneamiento y de los antibióticos, de los grandes recursos de la humanidad para mejorar la salud. Y luego, además, que vayamos ganando en salud. En vez de combatir enfermedades y tratar enfermedades, que vayamos promocionando la salud. Sería fantástico que en un centro de salud hubiera todos los días a un monitor ocupacional para sacar a 20 personas por ahí, darles un paseíto, que socializaran, que anduvieran por la ciudad, que tuvieran buenos aspectos de nutrición. Es decir, yo creo que hay que cambiar el sector asistencial por un sector más de promoción de la salud y de prevención. Sí, es muy importante. Bueno, pues en ello están. Pues muchísimas gracias por prevenir cualquier enfermedad comunitaria. Juan Francisco Navarro, jefe de la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital General y presidente de la Sociedad de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Comunidad Valenciana.